Hola a todos y a todas, buenas noches y buenas tardes. Darles la bienvenida a este ciclo de enseñanza sobre textos de la tradición Zen que nos ofrecen Ryunan Bustamante y Denko Mesa. En esta ocasión, como sabemos, abordarán el Shinjin Mei. Este ciclo está organizado por el Dojo Zen Ermita de Paja y la comunidad budista Zen Luz del Dharma, y como ya saben, tiene una periodicidad mensual. El vínculo de acceso y la fecha de la próxima sesión se les enviará por mail, no hace falta inscribirse nuevamente. Bueno, simplemente decir que es motivo de alegría que la Sangha de Argentina, Chile, México, España y otros lugares se encuentren en este punto del espacio y el tiempo. Gracias por hacerse presentes. Hemos silenciado los micros para evitar interferencias, de forma que las enseñanzas de los maestros se escuchen con claridad. Al finalizar la exposición de los maestros, se abrirá un turno de preguntas. Para participar deben pulsar el icono levantar la mano que aparece en la barra inferior de la pantalla. Y por otro lado, también comentar que el chat permanecerá abierto durante toda la sesión para que puedan también ahí plantear sus cuestiones. Y ya sin más, damos paso al maestro Ryunan Bustamante, que intervendrá en primer lugar. Gracias. Buenas tardes, América. Buenas noches, Europa. Saludos. Y hoy nos toca hablar de Shinjin Mei, una obra del maestro chino Kanchi Sosam. Esta es una obra del siglo VI. Es bien antigua, pero por eso mismo es la base, parte de la raíz de nuestra práctica, para ponernos un poco en clima, en ambiente. Debemos retroceder e ir al origen. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo llega Kanchi Sosana a aparecer? Y esto se debe a que un hombre en la India, mucho tiempo atrás, cuando se sentó debajo de aquel árbol, se llamaba Siddhartha Gautama. Y gracias a su firme determinación, cuando se levantó de su asiento, era el mismo y no era el mismo. Algo pasó, una revolución, un cambio completo. Era el mismo y no era el mismo. La gente comenzó a llamarlo el Buda, el despierto, aquel que salió de la vida del sueño. Este punto es importante. Es importante porque Siddhartha Gautama no era un ser especial. No era un Dios, no era un enviado de Dios. Era una persona común y corriente como cualquiera de nosotros ahora aquí. Esto significa que si él pudo, tú puedes.
Si él pudo, cualquiera puede. Es decir, una transformación radical a partir de sentarse en la postura justa de Sazen. Y este Buda, cuando se levantó, comenzó a predicar. Y al principio algunos pocos y rápidamente fue aumentando la cantidad de personas que se reunían en su entorno. Y él hablaba y explicaba lo que había vivenciado. Pero llegó un momento en que su evolución, ahí se dio cuenta que las palabras no eran suficientes. Y ocurrió entonces que estando sentado en el pico de los buitres, la gente se había reunido en torno. Y él estaba ahí sentado, como siempre, con una flor entre sus manos. Y así se quedó un buen rato. Y cuando levantó los ojos, vio a la multitud ahí, y algunos estaban medio dormidos, otros conversaban. Pero había uno que lo estaba mirando. Ese uno era uno de sus discípulos más próximos y se llamaba Mahakāsyapa. Y la tradición dice que a él, a Mahakāsyapa, le entregó la transmisión del Dharma. De modo que Mahakāsyapa se convirtió entonces, a la muerte del Buda, en el primer patriarca hindú. Pero el budismo, las enseñanzas del Buda comenzaron a expandirse por todo el mundo, extendiéndose. En aquella época era todo caminar, pero así todo, generación tras generación, ese budismo se fue extendiendo. Y como su enseñanza es tan amplia, tan sencilla y a la vez tan profunda, allí donde llegaba se fusionaba de algún modo con la atmósfera, con el clima, con las formas de ese lugar. Es por eso que, por ejemplo, cuando llegó al Tíbet, allí se encontró con que estaba una religión llamada Bon, que tenía la creencia en los ancestros, en la reencarnación, la vida después de la muerte. Y entonces eso se fusionó. Resultado de ello es lo que conocemos hoy como el budismo tibetano. El budismo llega a la India primero a través de los textos, a través de las palabras del Buda llevados por algunos monjes. Y es tan grande el impacto que muchas personas, incluso el emperador y gente de la corte, se hace budista. En China existía
el taoísmo. El taoísmo ni siquiera es una religión ni una filosofía, es una forma de vivir. Pero el taoísmo y el budismo convivían hasta que muchos siglos después, a esa misma China llega Bodhidharma. Bodhidharma fue el 28º sucesor del Buda, 28 generaciones pasaron. Y él andando, llegó a China. Cuando llegó, le anunciaron al emperador: está viniendo un monje de la India, un sucesor del Buda. Decidle que venga. Bueno, en realidad lo dijo en chino, pero algo así: decidle que venga, que comparezca ante mí. Cuando se encontraron, el emperador Wu le dijo: he mandado construir cientos de templos. ¿Qué tan grande es mi mérito? Bodhidharma dijo: ningún mérito. El emperador quedó sorprendido y le dijo: ¿quién eres tú? ¿Quién es el que está frente a mí? Bodhidharma respondió: no sé. Obviamente, la relación entre ellos no prosperó. Y entonces Bodhidharma se retiró a un lugar apartado y cuenta la leyenda que estuvo sentado frente al muro durante 6 años. Pero lo que Bodhidharma traía era la encarnación de esa transmisión más allá de las palabras, la transmisión de espíritu a espíritu. Y es así como ese budismo original, transmitido silenciosamente de espíritu a espíritu, se fusiona con el Tao. Y entonces surge el Chan, que es la forma que después en Japón se conocerá como Zen. Es decir, Zen significa etimológicamente ese lugar donde los pensamientos no se demoran. La transmisión silenciosa, la transmisión más allá de las palabras. El sucesor de Bodhidharma fue Eka. Y el sucesor de Eka fue Kanchi Sosan, a quien se le llamó entonces el tercer patriarca chino. Bodhidharma, primer patriarca chino; Eka, segundo patriarca chino; Kanchi Sosan, tercer patriarca. Y aquí estamos, con ese hombre del que se sabe bastante poco. La leyenda dice que andaba caminando de aquí para allá, transmitiendo la enseñanza a través de la postura de Zazen. Tampoco se sabe si escribió. Me inclino a pensar que más bien era una transmisión oral, que se dio a conocer después con el nombre de Xin Yin Me. Un largo poema donde transmite las enseñanzas.
El Shinjinmei se traduce generalmente, y hay que entender que lo que recibimos hoy por hoy es una traducción de traducción de traducción de traducción. Pero la esencia se conserva. Y eso lo traducimos en español como poema de la fe en el espíritu. Shinjinmei, poema de la fe en el espíritu. Cuando escuchamos esa palabra fe, nuestros orígenes generalmente judeo-cristianos sienten el perfume de los inciensos, la iglesia, los santos, las velas, las oraciones, la santurronería, la fe de hombres de poca fe. Pero el Shin de Kanchi Sosan, la fe de Kanchi Sosan, es anterior a todo eso. Es mucho más profundo, más vital, más esencial. Es la confianza. Fíjense que en la palabra confianza está la palabra fe, confiar. Cuando uno confía en algo o en alguien, se entrega completamente a ese alguien o a ese algo. Cuando uno tiene fe, se entrega. Esta enseñanza de la fe es tomada por el maestro Dogen muchos siglos después y habla de entrega total, asazen, combustión total. Él lo llama Jin Riki, combustión total, entrega total. Y ya en el título, el maestro Kanchi Sosan está hablando de esa entrega total, de esa confianza. Confianza en la fe. Confianza. Confianza. Pero esa confianza Shinjinmei, poema de la fe en el espíritu. El kanji para espíritu, el origen del kanji es un corazón, la esencia misma de nuestra vida, la esencia. Entonces libremente podría traducirse poema de la confianza en nuestro verdadero sí mismo, ese que está más allá de nuestro cuerpo, más allá de nuestra mente, más allá, que es nuestra esencia, es nuestro rostro original antes de nacer. Ese es el Shinjinmei, poema de la confianza en el sí mismo. Los primeros versos de este largo poema dicen: por favor, no se queden enganchados con las palabras, recuerden que son de traducción. Procuremos ir a la esencia. Pero las palabras que tenemos dicen: penetrar la vía no es fácil ni difícil. Basta con que no haya
ni odio, ni elección, ni rechazo. Esta es la esencia de esa red. Esta es la piedra preciosa. Durante la práctica de esa zen se suele repetir reiteradamente: dejar pasar los pensamientos. ¿Por qué dejar pasar los pensamientos? No los rechazamos ni adherimos, lo dejamos pasar. Los pensamientos son parte de nuestra condición humana. Los pensamientos es semejante al jugo gástrico, es necesario para nuestra vida, pero trazame, si el jugo gástrico es excesivo, aparecen las úlceras, la enfermedad. Y muchos de nuestros males de la época actual ocurren a partir de un excesivo uso de nuestros pensamientos. Hay muchos estímulos, pero por suerte, los que practicamos Zen tenemos la oportunidad de sentarnos en la postura justa y poder dejar pasar los pensamientos, porque el pensamiento siempre es dual: bueno, malo, lindo, feo, frío, calor. Donde hay un extremo tiene que haber el otro. Donde hay ilusión tiene que haber desilusión. Esa es la forma del pensamiento. El pensamiento es la mente. Y el maestro Sosán está diciendo: ni esto ni lo otro. Más allá, más allá. Ni fácil ni difícil. Ni amor ni odio. Ni elección ni rechazo. Más allá. Más allá. Cuando nos encontramos con el ser amado, en un abrazo amoroso, tú y yo desaparecemos, nos integramos, devenimos unidad, vamos más allá. Y ese es un punto importante dentro de la práctica. Es un punto importante para dar fin al sufrimiento. Por supuesto que este dar fin al sufrimiento es una forma de hablar, porque no hay nada que sea definitivo. La vida se renueva de instante en instante, de instante en instante. Estamos intentando ir más allá de nuestra mente dividida: bueno, malo, lindo, feo, mejor, peor. Más allá. Cuando podemos entregarnos, cuando podemos tener confianza y entregarnos completamente, entonces podemos ir más allá. No quiero extenderme mucho más. Después, si hace falta, o si hay algunas preguntas, puedo intentar contestarlas. Agradezco que hayan estado escuchando hasta ahora y le paso la batuta a Benko. Gracias. Buenas tardes a unos y buenas noches a otros. El tiempo se ha detenido
para todos nosotros, y las distancias de nuevo se esfuman en este presente eterno. Me alegro mucho de volver a encontrarnos y muchas gracias, Ryunam, por tus palabras y por las enseñanzas que nos has compartido abriendo esta obra tan hermosa. Hoy profundizamos en el Xinjinmei. Estamos ante una obra que personalmente me enamora por completo. Siento que la sutilidad de los versos, la profundidad de este poema, de este extenso poemario, como dijo Ryunam, no tienen parangón. Quizás sea el Dhammapada, otro de los libros repletos de sabia poesía, los que también mueven los cimientos de mi ser. Esa es la parte poética de la tradición que me mueve. El poema, el canto de la fe y la confianza, fue escrito por Kanchi Sosan, tercer patriarca Zen en China, en una época en la que el budismo estaba prohibido y perseguido. Sosan tenía 40 años cuando se encontró por primera vez con el maestro Eka. Y la tradición asocia esta obra, el Xinjinmei, con otros 3 clásicos posteriores. El Sodoka, el canto del inmediato Satori, del maestro Yoka Daishi. El Sandokai, o la esencia y los fenómenos se interpenetran, del maestro Sekito Kisen. Y el Hokkyo Sammai, el Samadhi del espejo precioso del maestro Tosan Ryokai. Y se dice que estos 4 textos forman parte del patrimonio de la tradición Zen y constituyen la esencia de esta tradición milenaria. El Xinjinmei se compone de 584 ideogramas que están repartidos en 146 frases muy breves, y cada frase está compuesta de 4 ideogramas a su vez, formando un total de 72 versos. Yo siento que es un canto de alabanza a la talidad y un canto de alabanza a lo insondable. Es cierto que la influencia del Tao se hace evidente en el lirismo de los versos de Kanchi Sosan, al igual que las nociones de la vacuidad, algo que apenas citamos en nuestro primer encuentro, hablando de la Prajna Paramita. Y yo he elegido 3 versos de todo este gran poemario para dejarnos inspirar y que lleguen estos comentarios. Hoy amanecí con un gripazo impresionante, espero que la voz se oiga bien. Bueno, el poema 42 dice: los estados Kengen y Kontin surgen de la duda. El amor y el odio no existen en la conciencia del Satori. Si observamos estos versos, encontramos la palabra estados. Pues bien, la meditación no es un estado, es un proceso. En el momento en que nuestra mente se detiene en exceso sobre algún fenómeno, es decir, se identifica con lo observado, ya sea por atracción o por rechazo, la conciencia del practicante entra
de los terrenos resbaladizos de la ausencia. Si la atención no fluye con lo que está siendo contemplado, con lo que está siendo escuchado, con lo que está siendo sentido, el estado de somnolencia aparece en el sujeto y el cuerpo se derrumba. Se derrumba porque carece de fuelle. Esto quiere decir que el sujeto está desconectado, que no está en su sitio, que no está en el eje. No estar en el eje es la traducción de dukkha, ¿no? Ese dolor del que habló Sakyamuni, ¿no? Que es el eje que se sale de una rueda. Así que cuando perdemos el contacto con lo real, el contacto, por ejemplo, con la respiración durante Zazen se pierde. Distintas partes de la postura ceden por el bajo tono. Por ejemplo, el sujeto se sienta sobre los riñones, se encorva demasiado las lumbares, o la cabeza cae hacia adelante. Los ojos incluso terminan por cerrarse. Y casi sin darse cuenta, uno se duerme. Este es el estado que Kanji Sosan cita en este verso. Se llama continuo. Y nosotros en castellano lo podemos entender como sentirse aletargado o somnoliento. Psicológicamente hablando, se dice que quien se duerme durante la práctica meditativa es porque algo no quiere ver. Es decir, aceptar, reconocer, integrar. Así que uno prefiere desconectarse y hace como si hiciera algo, es decir, aparenta estar meditando, pero en realidad está durmiendo. Y en España, no sé allá por Chile o Argentina, o en otros países, hay un dicho popular que cuenta así: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. El otro extremo de la bipolaridad inconsciente de la que habla el maestro Kanji Sosa en estos versos está en la llamada hiperactividad. En este caso, el sujeto, ¿no?, que practica abre demasiado los ojos, ¿no?, como queriendo verlo todo de golpe, con el impulso de atraparlo con avidez y compulsividad. Este es el reino de los gaki, de los preta, los espíritus hambrientos. Así que el sujeto le pide, más bien le exige a la práctica que los resultados sean inmediatos. Eso se nota porque medita de manera desordenada, acelerada. Por ejemplo, los hombros se tiran mucho hacia arriba, igual que los dedos pulgares, o la cara se crispa y la postura se echa demasiado hacia adelante, como si fuera contrafóbico. Esta es la postura del pretencioso, del narcisista, del que quiere dar la nota. Pues este es el estado que Kanji Sosan llama Kengen. Y por otra parte, en el verso que les leí, dice Kanji Sosan que ambos estados, somnolencia o hiperactividad, son producidos por la duda. La duda es lo contrario de la certeza. Cuando nuestra mente se agita, pretendiendo cumplir todas las expectativas que se plantean, o bien se relaja en exceso, porque no se está dando en el fondo lo que ella quiere,
tanto la celeridad como el bajo tono son producidos por una falta de certeza interna, de coherencia. ¿Y qué es lo que causa la duda? La duda es generada al no ver las cosas como realmente son. Y se produce en el sujeto la llamada incertidumbre. Cuando la incertidumbre se presenta en el sujeto, los meditadores se preguntan: ¿estoy meditando correctamente, maestro? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Estoy progresando? ¿Este camino es útil? ¿Este camino es correcto? ¿Lo puedo hacer? ¿Soy lo suficiente bueno? Etcétera. Todas estas preguntas provienen de la inseguridad. Y las preguntas de este tipo son una indicación de que no se están viendo las cosas claramente. No ver las cosas con claridad es avidya, la ignorancia de la que habló Siddhartha Gautama en la segunda noble verdad. Si se estuvieran viendo las cosas claramente, ni siquiera surgirían las preguntas. Así que esta inseguridad surge debido a que se está siempre viendo las cosas a través de la mente dual. Ya lo dijo Ryunen. El yo, el mío, el tú, etc. El pasado, el futuro. Meditar no es una técnica. Meditar es la expresión comprensiva de que todo es tal y como está siendo. Esta es la certeza de lo real. Y sabiéndolo, nosotros, los meditadores y las meditadoras, fluimos con ecuanimidad. Nos fundimos de manera alegre y serena con cada acontecimiento que nos brinda la vida. No elegimos, participamos alegremente de lo que se presenta entre nosotros. Tampoco rechazamos. Reposamos en la paz del corazón. Esta es la esencia del pensamiento sin pensamiento, del que tanto nos habla la vía del Buda. Al permitirte reposar en el vacío de la forma, el satori, ¿no?, que también lo cita Kanji Sosa, ese estado despierto, claro y luminoso, brilla con luz propia en nuestro interior y así se manifiesta en palabras, en actos y pensamientos. Por eso nosotros meditamos para expresar nuestro despertar, no para alcanzarlo. Y de la misma manera, al referirse al amor y al odio, que aparece en ese verso, el maestro Kanji Sosa nos invita cariñosamente a instalarnos más allá de la dualidad. Los opuestos solo existen en la mente del personaje, que trata siempre de desequilibrarnos. Nos tiene como del tingo al tango, del tú al yo, del nirvana al samsara, del deseo al rechazo. La raíz de este desequilibrio y la falta de armonía mental no son otra cosa que la falta de una atención justa, estable y mantenida. Por eso, el Zen es la práctica del equilibrio, es la vía del medio, es la que armoniza cualquier tipo de opuestos, la que supera cualquier tipo de contradicción, la que invita a que no haya ni esto ni lo otro. Por eso juntamos las manos en gaso. Por eso entramos con la izquierda y salimos a la derecha del dojo. Por eso en las comidas
el que sirve y la persona servida se convierten en un mismo siendo. Podríamos seguir poniendo ejemplos de esta expresión no dual tan hermosa de la vida del Buda. Así que a través de la práctica de la atención permitimos emerger naturalmente y sin esfuerzo esa conciencia testigo que no toma partido ni por ni contra y con la que dejamos de vernos atrapados en el juego de las elecciones. El poema 47, que es otro de los que elegí para esta noche, dice así: cuando el espíritu no está sometido a las discriminaciones, todas las existencias del cosmos se vuelven unidad. En el estado de ausencia, la mente discrimina. Es decir, enjuicia, cataloga, compara, separa, divide. En el estado de presencia, surge la comprensión, se expresa la verdad de quien tú eres y todo es visto con la luz del conocimiento despierto. Este es el gran regalo de la práctica. El legado espiritual que nos brindó el Buda Sakyamuni, es decir, la certeza de saber que los seres humanos sufrimos por un desconocimiento de lo real. Llega un momento en la práctica en la que uno ya no busca, no huye o se detiene sobre nada. Así, al reposar en la experiencia de lo que acontece, la comprensión se desvela, como si un rayo penetrara en el fondo de un océano infinito y lo ilumina todo de golpe. Este es el despertar a la experiencia de la común unidad, a lo que somos, a un permanente fluir en un siendo en los otros. En este gozo compartido, el universo entero se mira a sí mismo a través de nosotros y nosotros mismos somos contemplados al asombrarnos con la maravilla del Dharma en lo manifestado. Y aquí llegamos a la palabra Sangha, que hace referencia al grupo de practicantes, de mujeres y hombres que comparten el camino de la meditación. A un nivel más profundo, por hacer referencia a los versos que acabo de leer, el término alude a la convivencia armónica, al cuidado y al respeto común entre todas las existencias. Es una de las tres joyas, el Buda, el Dharma y la Sangha. Es decir, una guía práctica para vivir a través de relaciones saludables. Y los aquí presentes tenemos el propósito de mantener relaciones afectivas, auténticas, verdaderas, el modo de vida donde reinan los patrones de la mentira, de la comparación con los otros, de las opiniones infundadas. Eso no forman parte de nuestro humilde sentir. Compartir los procesos personales en el grupo, sintiéndose en la confianza de verse respetado y comprendido. Cultivar la apertura receptiva y la aceptación del otro es positivo siempre. A esto es a lo que se refería Kanchi Sosan en estos versos. Nosotros elegimos vivir en la común unidad. Siempre me conmovieron estos versos del poeta chino Satoba, que llegó a decir: el hombre sabio no tiene ego, todas las existencias son su ego.
¿Dónde empiezas tú y acabo yo? ¿No? ¿Dónde están los límites del cielo? ¿Cuándo nace una flor? ¿O en qué momento deja de oírse el sonido del silencio? Y el último poema, el 54, dice así. Cuando el espíritu coincide con el espíritu, el origen y las huellas de las acciones desaparecen. Me vino King Hin. La esencia de King Hin es caminar a lo largo. Las huellas de las acciones desaparecen, dice Kanchi Sosa. Qué bello ese baile. Al estar enraizado sobre la tierra y auspiciados por los aires celestes, el practicante no va ni viene de ninguna parte. De hecho, nadie va ni nadie viene. Por lo tanto, tampoco se dirige a ningún lugar concreto, ¿verdad? A esto nosotros lo llamamos fluir en la impermanencia, dejándonos sostener por la experiencia de lo contemplado. Cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, cuando caminamos como he dicho, cuando en verdad descansamos sobre la vacuidad, somos envueltos, mimados y nutridos por la experiencia de lo real. Ahí el tiempo se detiene y el espacio se abre de par en par como una sabrosa sandía de verano. ¿Qué sabor tiene? Claro, si te haces una idea de ello, te vas a perder la experiencia. Así que siéntate y disfruta del chasquido fresco de esa fruta. Me gustaría que recordáramos que en el budismo se distinguen 6 modalidades en el desarrollo de la conciencia. La primera es pensar en exceso y de manera atropellada. La segunda, permanecer en el deseo tranquilo de pensar. La tercera, pensar pero no pensar. La cuarta, no pensar pero hacerlo al mismo tiempo. La quinta, querer parar el pensamiento. Y la sexta, huir del movimiento natural de la mente pensante. Las dos primeras llevan al meditador a un estado de excesiva agitación mental que ya expliqué antes. Y las dos últimas a la somnolencia. Ese pensar sin pensar al mismo tiempo es propio y específico de la escuela Soto Zen, que está acuñado en lo que se conoce como la conciencia Ishin. Ahora bien, como dijo Ryunan, cuidado a la hora de traducir o expresar con palabras el lenguaje de lo intangible. Y no es tarea fácil, porque los símbolos que usamos para referirnos a la realidad sabemos que no son la realidad misma. La práctica no se inicia o se acaba con el sonido de una campana. Es completa en sí misma. No tiene principio ni fin. De ahí que el origen y las huellas de las acciones desaparezcan, dice Kanchi Sosa. Puesto que no tiene principio ni fin, y yo ya voy acabando, la vía del Buda es sin límites, es infinita, a todos nos acoge por igual. Puesto que es infinita, no tiene raíces, ni ramas,
Al no tener límites, no es estrecha ni ancha. En ella no hay movimiento, ni no movimiento, ni dentro ni fuera. Es una sin separación. Es vacuidad, es la perfección, es la totalidad de lo emergente. Y he aquí ese movimiento de la flor entre los dedos. He aquí el instante eterno en el que dos seres se reconocen y sonríen con el corazón. Desde el mismo palpitar, desde el mismo sentir, desde el Ishin den Shin. Esa es la esencia de nuestra tradición. El espíritu se funde con el espíritu. Así que Zazen no es nada y Zazen lo es todo. Hay una pregunta en el chat, si quieren que la lea. Léela, Teresa, por favor. De Cristina, pregunta, ¿qué hacer cuando en Zazen sentimos elección, rechazo? Ryunan, te toca. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? No escuché bien. Sí, pregunta, ¿qué hacer cuando en Zazen sentimos elección / rechazo? Elección o rechazo. Sí. Cuando en la vida cotidiana nos gusta algo, entonces adherimos, buscamos conseguirlo, buscamos alcanzarlo. Cuando algo nos molesta, tratamos de apartarnos, lo rechazamos. Y eso es fuente de sufrimiento. En ambos casos, porque cuando nos gusta algo, queremos alcanzarlo pensando, uy, si consigo tal cosa, si consigo tal persona, voy a estar feliz. Pero eso nunca llega, y si cuando llega, solemos decir, eso era todo. Las posibilidades que nos brinda Zazen es salir de ese rum de la mente que crea el problema y va detrás, en pos de, o que crea el problema diciendo esto no me gusta y trata de escapar. Fíjense que casi toda nuestra vida es tratar de obtener algo o de escaparnos de algo o de alguien. Y así no hay fin para este sufrimiento, para este tironeo. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años y seguimos tironeados por esas cuestiones creadas con nuestra propia mente. Si queremos ir lejos, si queremos ir a alguna parte, tenemos que empezar muy cerca, tenemos que empezar con nosotros mismos. Y Zazen nos brinda la oportunidad de decir, aquí me quedaré. Aunque sea por un instante, aunque sea por 40 minutos, aquí me quedaré. Y entonces aparece el deseo de atracción o la idea de rechazo. Aparecen, pero los dejo pasar. Esa dualidad es parte de nuestra existencia, somos nosotros mismos. Así
Pero si comprendemos que esta forma dual de la mente, que nos hace ir en pos de esto o escaparnos de aquello, nos mantiene en el sufrimiento. Sentados en Zazen podemos ir más allá de eso, más allá. Y es entonces como si esos pensamientos fueran nubes y las nubes se aclaran y de repente vemos el sol que siempre estuvo ahí, pero que no lo veíamos porque tratábamos de perseguir o de escapar. Si lo dejamos pasar, vamos creando espacio en nuestra mente. Y entonces cuando nos levantamos de esa zen, somos los mismos, pero ya no somos los mismos. No nos sentamos en Zazen para limpiar la pizarra, simplemente nos sentamos. Y eso ocurre. Ocurre porque a partir del Buda y la transmisión de los maestros, crearon la estructura de la práctica. Y esta estructura se basa cuerpo quieto, mente silenciosa. Que no quiere decir estar muerto. Al contrario, quiere decir estar vivo, pero no adherir ni rechazar. Simplemente ver las cosas tal cual son. Ver las cosas como están ocurriendo y aceptar. Aceptar. Esa es mi respuesta. Leo otras preguntas que hay en el chat. Carlos Hernández pregunta, ¿un corazón confiado que sonríe es consecuencia de una vulnerabilidad, permeabilidad bien entendida? El Shinjin Mei es un canto al corazón de la confianza. Dice Carlos que si un corazón confiado que sonríe. Un corazón confiado siempre sonríe. Una persona que está reposando ahí en su corazón, que es el corazón de todos los seres, está reposando en uno de los Brahma Vihara, en esas emociones sublimes, que es la alegría, el gozo, ¿no?, por el bienestar del otro. Ese es un signo del estar entregado al ejercicio de la confianza. Carlos dice que si es consecuencia de una vulnerabilidad o permeabilidad bien entendida. Son términos interesantes. Claro, una persona que practica, que se entrega en confianza a la práctica, va adquiriendo un tono interior de una certeza de lo real. Va ganando en consistencia, por lo menos una palabra que me gusta expresar. Es decir, que esa consistencia le permite abrirse al otro, comprender el proceso del otro, atenderlo en sus necesidades y acompañarlo desde la sabiduría. Eso solo surge en un estado de presencia, de confianza. Hace años escribí un artículo diferenciando la compasión sabia de la compasión idiota. La compasión idiota me refiero a cuando entramos en el terreno de la lástima, de la pena, de un exceso de tristeza por lo que está pasando la otra persona. En el budismo la compasión siempre va de la mano de la sabiduría, del discernimiento. Un bodhisattva, una persona entregada a la práctica, a ese corazón sincero, abierta a la confianza, va a ser regalado una y otra vez por lo que llamamos upaya,
que son medios hábiles, son recursos de aprendizaje que te regala todo el tiempo la práctica. Esa es la confianza, esa es la capacidad de, más que ser permeable, es de tener la capacidad de adaptarte y fluir al mismo tiempo ante todas las cosas que están aconteciendo. Otra pregunta que hay en el chat de Sebastián. Dice, con todo respeto, ¿podría usted ser específico acerca de la mirada correcta? Muchas gracias. La mirada correcta. ¿Entendí bien la pregunta? ¿La mirada correcta? Sí, la mirada correcta. Las palabras, la mirada correcta. Durante Sazen, está comentando Sebastián ahora en el chat. Gracias, Sebastián. Sí. Sí. Dije hace unos instantes que Sazen es una oportunidad, es una estructura, una forma creada o mejor dicho, descubierta, no creada, descubierta por personas muy sabias. Durante Zazen, los párpados están entornados. Los ojos no están ni totalmente abiertos ni totalmente cerrados. Están mi-clos, como se diría en francés, semicerrados. ¿Por qué? Cuando tenemos los ojos abiertos, vemos las formas y los colores que nos rodean. Y como tenemos una mente y tenemos una memoria, eso nos da alegría, atracción, rechazo. Tenemos opinión acerca de las cosas. Nos gusta, no nos gusta. Ah, no, a mí me gusta más el color rojo. Ah, no, a mí me gusta más el color azul. Ah, bueno. Con los ojos abiertos entonces vemos el mundo exterior. Con los ojos completamente cerrados vemos el mundo interior. ¿Sí? Vemos lo que tenemos en nuestra memoria. Aparece entonces nuestra personalidad, otra vez nuestros gustos y preferencias, nuestros disgustos, nuestros rechazos. Con los ojos entornados podemos abrazar estos opuestos, mundo interior, mundo exterior, y ver la totalidad. Y en esta totalidad está lo que me rodea en este instante, formas, luces y colores. Mi mundo interior, que incluye el cuerpo, su digestión, el corazón latiendo, la sangre fluyendo por las venas, el movimiento de los pensamientos. Y eso se armoniza. Y eso me permite sentir, porque la palabra es sentir, y luego comprender que soy parte total de todo este universo. Que el universo interior y el universo exterior no están separados. Con los ojos entornados durante Zazen, puedo ir más allá de la realidad e integrarme como ser humano a la totalidad, unirme, devenir uno con todos los seres.
Ya veo la pregunta, Teresa, que dice, bueno, es larga, preguntan sobre la meditación, sobre la observación. ¿Cómo nos enredamos con las palabras? Meditar es desarrollar la capacidad de darnos cuenta. Es una forma de expresar. Es una experiencia, no es una técnica. Y esta experiencia se basa en el cultivo sistemático de la atención, que es la gran facultad que tenemos como seres cognitivos. Esa atención, tal y como yo la practico y la enseño, tiene dos grandes soportes. El primero es aprender a estabilizar la mirada, a que no hay una dispersión ante lo contemplado, a eso lo llamamos concentración, y al mismo tiempo está la capacidad de abrir esa mirada observando lo que se presenta ante nosotros. La concentración y la observación, cuando se dan al mismo tiempo, llevan al sujeto a un estado de presencia en la que no se manipula lo que se está contemplando, simplemente se participa de ello. Estos son signos, apenas, para expresar lo que es meditar. Cuando la mirada se posa, como acaba de decir Yunnan ahora, es una mirada interna y al mismo tiempo es una mirada periférica, sin saber cómo, surge desde el fondo del no pensamiento una visión clara, una intuición, una comprensión, que luego se traduce en palabras, actos y pensamientos. Así que observar sin manipular es importante entenderlo, y quizá la palabra, que es muy bonita, es contemplar. Meditar es contemplar, ¿no? Fundirte con lo que se está presentando. Es zen, ¿no? Zen es la palabra jhana, ¿no? Es un estado de absorción meditativa en la que el sujeto y lo observado se funden en un mismo asiento. A esto lo llamamos meditar. Recordarles también que pueden hacer las preguntas a viva voz, levantando la mano en las reacciones abajo. Pueden levantar la mano y hacer las preguntas hablando, no solo en el chat, si alguien lo prefiere. Hay otra nueva pregunta. Ah, no. Ahí Doshin quiere hacer una pregunta. Gracias, maestro. Le preguntaba al Denko, él hablaba mucho de meditación y de meditadores. Él dijo que yo le escribí muchas palabras. Yo quisiera saber si usted interpreta, Denko, si Zazen es meditar. La veo como enfadada, Doshin. No, no estoy enfadada. Mire mi nombre. Me está preguntando si Zazen es meditar. Claro, porque usted habla mucho de meditadores y desarrolla muy bien todos los problemas que se presentan cuando se comienza a meditar. Los desarrolla de una forma perfecta.
pero no es meditar. Porque cuando el que medita se concentra en un objeto y hay un sujeto que está mirando ese objeto. En Zazen, creo humildemente que no hay meditación. En Zazen lo que hay es estar presente, donde en un instante nada más, la mente se convierte en sí misma, la respiración en sí misma y el cuerpo en sí mismo, y entonces todo desaparece. Pero eso no es meditar, eso es estar presente. Entonces, yo lo voy a desarrollar de una manera maravillosa todo lo que son los errores que se pueden desarrollar en una práctica de Zazen, que son fantásticos la forma en que los expreso, pero se refería constantemente a los meditadores o a los que meditan. Por eso fue la pregunta esa larga, porque quería que entendiera a dónde iba yo. Si era para usted Zazen meditar. Esa era la pregunta. Con todo cariño, ¿eh? No, que sí, que sí. Soy una apasionada. Que sí, Docín, ya la siento, sí, sí. Sí, de verdad que es enredarnos en las palabras, se lo digo con todo mi cariño. Estamos de acuerdo. Para mí el estado de presencia, que es como muy poético, quizás estaría más cercano a lo que usted dice, Claro. de lo que sería Zazen o meditar, ¿no? En cualquier caso, creo que es importante que los practicantes, los meditadores, hagan uso, ¿no? de esos elementos que forman parte de ese arte del darse cuenta, como lo llamo yo, la concentración, la observación, la contemplación, para que poco a poco se llegue a ese estado de presencia. Pero es complejo, ¿eh? Es más simple de lo que pensamos. Lo que pasa que quizás es como que, mire, acá en Buenos Aires ahora todo es zen. Almacén zen. Vida cotidiana zen. Todo donde usted vaya es zen. Pero nadie sabe lo que es el zen. Entonces, quizás es más fácil para poder explicarlo usar la palabra meditación, que es lo que viene más como caballito de batalla. Pero tenemos que tener presente que Zazen no es meditar, es estar presente, es estar acá, es estar presente. Y yo creo que todos los que estamos acá, todos hacemos la práctica de Zazen. Entonces, quería que me quedara claro, porque si no son 20 y pico de años que estuve meditando y no haciendo Zazen, ¿me entiende? Porque esto del Zazen se une con el Shikantaza, el no esperar nada. Entonces, ¿dónde queda el Shikantaza? Esa fue la otra pregunta que le puse. ¿Dónde queda entonces el Shikantaza si estamos meditando? ¿Me entiende? Entonces, eso era nada más lo que yo quería expresarle con todo cariño, porque sé que lo que expresó, todo lo que habló fue fantástico. Pero el tema de la palabra meditación era como que a mí me hacía ruido en la panza. Entonces yo dije, bueno, le voy a preguntar, porque me pareció muy importante aclarar y establecer la separación entre lo que es una cosa y la otra. Voy a tener que viajar a Canarias, así charlamos. Bueno. Ya ven lo que pasa cuando tenemos que utilizar las palabras. Las palabras tienen espalda y para cada uno tiene un significado ligeramente distinto. Entiendo la posición de Doshin y entiendo lo que dice Denko. Y no estoy tratando de ser diplomático, en absoluto, no me interesa para nada la diplomacia. Pero es por eso que cuando termina Zazen, antes de ponernos a hablar,
desde nuestra personalidad, desde nuestro ego, recitamos los sutras. ¿Sí? Todos recitamos la misma cosa, tum, 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 para procurar armonizarnos. Después, cuando empezamos a utilizar las palabras y los conceptos, podemos llegar a complicarnos y decir esto es así o esto es así. Sentado en zazen no me importa cómo se llame. Llame como me llamen. Sigo siendo el mismo. Para algunos seré, no sé, un santo, un hombre quieto. Para otros será un loco que está perdiendo el tiempo. Otros le llamarán zazen, otros le llamarán meditar. En realidad, es cierto, la palabra zen viene de jhana, que significa meditación. Pero es cierto también que en el zazen, objeto que observa y objeto, sujeto que observa y objeto observado devienen unidad. Entonces es más allá, no hay dualidad, no hay dualidad. Así que procuremos conservar ese espíritu de zazen, más allá de las palabras, más allá de las palabras. De todos modos, pienso que el intercambio de opiniones siempre es muy rico y muy válido, pero que cada uno puede pensar lo que quiera. Para eso cada uno es diferente. Pero la posibilidad que tenemos de estar juntos y sentarnos juntos en zazen es maravillosa porque nos permite, como dije, ir más allá de las palabras. Hay otra pregunta de Sebastián. ¿Quieren que la lea? ¿Hay tiempo para responderla? Sí, por favor, porque yo no la veo. Dice, disculpe mi poco acertado uso de la palabra. ¿Los que somos fumadores podemos soltar el aire por la boca cuando sentimos mucha presión en la cabeza? ¿O cuál sería la actitud adecuada? No existe una actitud adecuada para todo el mundo. No existe una actitud adecuada siempre. De instante en instante tengo que ver la mejor forma, lo que se llama la forma correcta, es que el aire entre por la nariz y salga por la nariz. Pero a veces la presión es muy fuerte y uno necesita sacarlo por la boca. Hay que verlo. La base fundamental de respiración es la nariz. Cuando la nariz no alcanza, hay que usar la boca. Y hay que verlo así, de instante en instante, de momento a momento. Eso. No sé si hay más preguntas. Me gustaría, para redondear, por lo menos mi participación,
Inés, muchas gracias por este segundo encuentro. Ya quedamos tú y yo para citar el siguiente y ver qué texto abordamos. Y muchísimas gracias a toda esta sangre tan bonita que se está reuniendo en un mismo corazón. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en un mes, si va todo bien, que seguro que va todo bien. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Seguramente quedó grabado. Te lo haremos llegar, Riunam, para que lo compartas con Argentina, Chile o tu gente. ¿Vale? Venga, un abrazo. Buenas noches. Gracias, buen descanso, buen domingo. Los invitamos mañana a las 11 horas Argentina a la práctica de Zazen. Muy bien. Chao. Gracias, gracias, gracias. Mm-hmm.